Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos iniciando Cívicos aquí en Clever, 9 de la mañana con 33 minutos, estamos como siempre con Nacho Achurra, con Lucía Damer, con Pirincho Navarrete, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? Muy bien. Bien, con expectativas de que llueva. Sí, bueno, por lo menos acá en Santiago hay cara de lluvia, se dice, ¿no? Sí. Sí. Todavía se ocupa ese Cara de término. junio. Sí. Es como que volvimos desde las charlas de mitad de la semana pasada a más o menos junio. Es que está bien cerrado el día y un poquito frío, diría yo también. Sí. Y se esperan chubascos, según lo que dice el tiempo, durante todo el día a partir del mediodía. Podemos hacer que pase así como un banner con las nubes y las lluvias así para el video. Ahora, parto con eso porque es parte de las noticias si llueve. Total. O sea, sí, efectivamente, y digo llueve, si chubasquea, de hecho es parte como de las noticias. Sería parte de las noticias del año, creo yo, ¿eh? Sí. A propósito de la sequía. Ya estábamos conversando varios de los temas de la semana, vamos a pasar por varios, vamos a pasar y revisar, y ahí Lucía tiene hartas cosas que decir a propósito, y me quedó dando vuelta el concepto, y lo escuchaba hoy día en la mañana, de las balas locas, a propósito de estas balaceras que se producen en distintos sectores, no solamente de la región metropolitana, sino de las grandes ciudades en Chile, y que en este caso es una bala que terminó con la muerte de una guagua de 9 meses de Baltasar, y que se habla de las balas locas. Y Lucía decía, perdón, aquí no son balas locas, se trata de armas en manos de bandas de narcotráfico o de bandas de crimen organizado que terminan en balaceras públicas donde muere gente inocente. Entonces esto no es una bala loca, tiene que ver con una forma, con cosas que están pasando en la ciudad, y yo creo que podríamos mirar eso en un ratito más. Vamos a estar conversando sobre lo que pasó con una estudiante de la Universidad de Chile y las distintas lecturas que hay, lo que pasa dentro de las universidades y los casos de violencia. ¿Qué pasa al interior de la Universidad de Chile? ¿Qué pasa al interior de las universidades de Chile? ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales, humanas, los casos de acoso, de denuncia, de agresiones? En fin, lo vamos a estar conversando también, pero quiero partir por uno de los temas que estábamos tocando, que es, lo decían así, y a mí me encantan de repente los medios cómo le instalan ciertos formas, ¿no? Y se hablan del choque de trenes, como la explosión y esto, a propósito de este encontronazo, es decir, esta discusión pública que se generó entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Yo no me acuerdo de haber visto una cuestión tan directa después de un fallo de la Corte Suprema respecto al Tribunal Constitucional, y que haya salido el Tribunal Constitucional a contestar en una declaración pública de manera tan tajante diciendo nuestros fallos son la última palabra, que es lo que cuestionaba la Corte Suprema. Y ha habido una serie de lecturas desde los abogados constitucionalistas, desde los sectores políticos respecto a cómo se mira la Constitución, en fin. Lo vamos a estar conversando y vamos a tratar de explicar también para que nos subamos un poquito a esta discusión, y todos miramos a Pirincho porque es abogado. Entonces decíamos, Pirincho nos puede explicar por qué es abogado, independiente que aquí todos vamos a meter la cuchara, porque yo no creo que aquí haya cosas como sagradas y que uno no se pueda meter como ciudadano, porque pucha que tenemos efectos, que tiene efectos en la justicia para todos los que estamos acá que somos ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Cívicos o cívicas. Ya, Pirincho, dale. Sí, bueno, soy abogado, eso a lo menos dice mi título. A ver, yo creo que lo que está ocurriendo es bien interesante porque tiene que ver con el mayor protagonismo que han adquirido los fallos judiciales en general en nuestro debate público en los últimos años. Sí. Tenemos dos grandes instituciones, la tradicional, que es la Corte Suprema, que recordemos ha tenido una incidencia muy significativa, por ejemplo, en los temas de desarrollo, los temas medioambientales y particularmente la tercera sala. Si uno lee los diarios los fines de semana, la mayoría de las polémicas tienen que ver con cuánto la Corte Suprema está haciendo una última instancia para resolver la legislación vigente o cuánto, frente al vacío de las políticas públicas y las leyes, está, como decimos los abogados, creando derechos, es decir, estableciendo interpretaciones y normas que tienen que ver con el funcionamiento de básicamente casi todas nuestras estructuras. Y al frente tenemos el Tribunal Constitucional, un tribunal muy controvertido que pese a su larga existencia y data en el mundo, ha sido aquí fuente de conflicto, entre otras cosas, porque lo que hace es algo distinto, es decir, lo que hace es interpretar si es que la legislación o determinados proyectos de ley se adecúan o no a nuestra Constitución. Y como es un tema eminentemente político y no solamente jurídico,
ha sido un foco de controversia en la medida que muchas veces se ha transformado en una instancia que choca contra decisiones de la soberanía popular básicamente tomadas por el Congreso. Bueno, esto había corrido, yo diría, en relativa tranquilidad y en forma paralela, habiendo cuestionamientos ciudadanos y políticos tanto para la Corte Suprema como para el Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que ocurrió esta semana es bien inédito porque esta suerte de paz encubierta, de esta guerra fría que había respecto de los mayores poderes, se desata con motivo de un fallo de la tercera sala de la Corte Suprema que establece que los fallos del Tribunal Constitucional sí son revisables bajo ciertas circunstancias por, digamos, la estructura de la judicatura civil. O sea, que no sería la última palabra. Exactamente. Y eso desató, por supuesto, todo tipo de reacciones. Primero el Tribunal Constitucional, como recordaba la Bea, con una respuesta súper dura, pero además con un pool de opiniones sumamente diversa, como suele ocurrir, cuando hay dos abogados en una mesa puede haber hasta 5 interpretaciones diferentes. Pero solamente para hacer un alcance, es que es bien interesante esto, porque desde fuera de las disciplinas, y aquí me refiero a la economía, incluso a materias como los constitucionalistas o los abogados expertos en la Constitución chilena, uno tiende a pensar, incluso desde el periodismo, tendemos a pensar que hay verdades absolutas. ¿Ah? Y ahí tú te das cuenta que eso no es así, que las cuestiones son de alguna manera, y digo de alguna manera porque también de repente se tuercen un poquito las interpretaciones, pero hay interpretaciones y también porque las cosas no son totalmente blanco o negro, para qué decir la economía, ¿no? Hay distintas corrientes de pensamiento ahí al interior, pero también dentro de los abogados constitucionalistas y abogadas constitucionalistas, también el rango político, la mirada de las cosas, desde dónde se ubica respecto a cómo entienden que debería ser el rol que juega la Constitución de un país, también tienen opiniones distintas. Entonces, eso es lo que uno mira, eso nomás. No sé si hay mucho más que agregar para abrir la conversación, que yo trataría además de mirar un poquitito bajo el agua, porque en las opiniones que se vierten, ya sea a favor del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, hay varias trenzas corriendo. Primero, todos aquellos quienes ven el Tribunal Constitucional una instancia poco democrática que ha bloqueado la soberanía popular. O sea, a los que no les gusta el Tribunal Claro, Constitucional derechamente. Esta es la oportunidad de golpearlo. Sí, claro. En cambio, otros que en general han visto un comportamiento de la Corte Suprema algo expansivo por sobre sus atribuciones, particularmente la interpretación y creación de normas en decisiones de proyectos de inversión, y otros están disparándose hacia ese lado. Pero déjame agregar sí, otra sí, cosa, por supuesto. y lo quiero también poner en discusión. También hay una figura acá que hay que mencionar. La Corte Suprema es, claro, el cuerpo mayor dentro de los tribunales o de este poder del Estado, pero en su ejercicio está el Pleno de la Corte, por supuesto que da ciertas opiniones, en fin, pero en su ejercicio práctico se dividen salas. Y esto no es inocuo, las salas no son iguales. De hecho, es muy usual que los abogados de repente esperen una u otra sala, independiente de que salas tienen cierta especialidad, pero esperen una u otra sala según la composición. Y no es menor, creo yo, decir que uno de los integrantes de la sala, de la tercera sala, que llevó todo esto adelante, y lo quiero poner a discusión también, es un ministro que tiene opinión, que ha estado en ciertas decisiones muy públicas y muy conocidas. O sea, es de esos ministros de la Corte que uno conoce, que es Sergio Muñoz, sí. Y que él estaba ahí entonces ha sido también objeto, no sé, en la tercera salió un tremendo reportaje de quién es este ministro Sergio Muñoz, ya, varios lo conocíamos, ¿no? Pero volvió a salir así, como cuál es desde dónde estudió, nació, con quién está casado, qué hizo, en fin, su hobby, como para ver por qué surge ahí, digamos, se trenza con el Tribunal Constitucional. Sí. Claro, pero es que como dice Pirincho, hay un montón de capas, ¿sabes? Esto es verdaderamente es como una cebolla, porque tú tienes la capa... Es como House of Cards. Claro, lo que dice la Constitución. Que hay demasiado poder en juego, al final es verdad. Pero es verdad. Finalmente, bueno, porque además eso, ¿sí? Tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional están metidos en todos los temas. O sea, hoy día no hay temática que no pase, o donde ellos tengan algo que decir, hasta las 40 horas podría haber ido al Tribunal Constitucional. Entonces, claro, uno puede tener serias dudas respecto a cómo el Tribunal Constitucional en Chile es conformado, sin duda, ¿cierto? Pero uno mira a otros países y los tribunales constitucionales también han sido utilizados por presidentes que están en múltiples reelecciones para tener una sala que te apoye. Entonces,
Que acá, reivindique tus derechos humanos, que políticos y te reivindique, permita claro, ir a una reelección. que te apoyen todo lo que haya que apoyar. A mí me parece interesante cómo se desnuda, porque siempre se pensó, además de que los abogados son, digamos, la última ley o la última palabra, siempre se pensó que esta era un área inocua de voluntad de poder o de ejercicio del narcisismo, del liderazgo, ¿cierto? Y una de las cosas que se desnuda en Chile en los últimos meses, que no es tan así, ¿no? Que también para la Corte Suprema, este Tribunal Constitucional tan abierto, tan hablador, tan comentarista, con capacidad de limitar espacios, es tal vez una amenaza más en lo real que en lo simbólico. Y también que hay algunos actores que les gusta la prensa, digamos, hay algunos actores que les gusta moverse en este nuevo marco de las redes, no las redes sociales, sino en la vinculación con otros. Yo tengo más que un comentario, una pregunta, y la lanzo sobre la mesa, que es que cuando, y para la especulación, porque imagino que no tenemos la respuesta certera, pero cuando la tercera sala hace esto, que es en el fondo porque y la gran discusión es, para algunos es, se puede revisar efectivamente la decisión del Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Constitucional, según la Constitución, se supone que tiene la última palabra, y los que dicen que sí es que si el Tribunal Constitucional tiene una última palabra, pero tiene que regirse dentro de la Constitución, y cuando no se rige dentro de la Constitución, está la Corte Suprema para decirle, perdón, usted está excediendo su facultad, que esa es como la discusión. Cuando la tercera sala de la Corte Suprema hace esto, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Es una advertencia? ¿Es un téngase presente? ¿Es un decirle, prenderle una luz roja? ¿Es decirle, ¿sabe qué? Usted está jugando con fuego. Usted no puede pasar por sobre la Constitución y lo está haciendo. ¿Qué es lo que pasa ahí de fondo, como políticamente? Yo está diciendo, ustedes no son supremos. Sí, yo creo que... O por ejemplo, eso. Sí, yo creo que un poco en la línea de lo que planteaba Lucía, yo creo que esta disputa no se puede sino entender en el contexto actual de influencia de estos dos organismos, digamos. Y ahí creo que hay un tercer actor que es evidente, que es el mundo de la política, ¿no? Yo creo que estos dos organismos efectivamente o se han politizado o han entrado a influir en la política, o ambas, ¿no? O se nota más. O se nota más. Ahora, la pregunta es, ¿está bien que se transparente de alguna manera, que estos espacios se politicen y que se transparenten un poco las agendas de estos lugares o de quienes las conforman? Yo no lo sé. Entiendo que hay modelos, por supuesto no soy experto en leyes, pero entiendo que hay modelos en que efectivamente es mucho más claro que como vertientes políticas representan los jueces, las tendencias. Aquí siempre ha sido una cosa medio encubierta, ¿no? Como que se supone que hay un cuoteo, se supone que hay un equilibrio, pero tampoco es tan declarado. Yo creo que lo que ha ido pasando, y lo que pasó de alguna manera con los fiscales también, es que el sistema judicial, de alguna manera, ha ido mostrando, explicitando un poco más sus sensibilidades políticas, ¿no? Que antes uno las presumía, pero ahora pareciera que fueran más evidentes. Entonces, yo siento que entre el Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones evidentemente hay un ámbito como de inexactitud respecto a los ámbitos de competencia y de acción. Y lo que yo me pregunto simplemente, cuando hay dos organizaciones, dos organismos tan fundamentales para el mantenimiento del Estado de Derecho de un país que tienen esos espacios, si es que deben ser en última instancia los sujetos que forman parte de esa organización los que deben terminar de decidir, o si son otros poderes del Estado los que tienen la obligación de demarcar a través, por ejemplo, de modificaciones constitucionales esos ámbitos de competencia o de acción que hoy día están en entredicho. Creo que yo me inclinaría siempre, creo que cuando hay como una mirada más subjetiva respecto a esas cuestiones entre organizaciones, me parece que lo mejor es generar institucionalidad, que permita dilucidar con claridad, entendiendo siempre que va a haber un ámbito de interpretación y un ámbito de subjetividad sobre la interpretación de esa normativa. Y lo otro que me parece un tema que no escapa, digamos, de esta discusión, es la legitimidad del Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que ahí hay un problema que se viene arrastrando durante muchísimo tiempo, que hace que muchos sectores, además del mundo político, sientan que efectivamente el Tribunal Constitucional ha ingerido mucho más allá de sus prerrogativas en el desarrollo de cuestiones de carácter legal, de norma, sí, de leyes, y que eso de alguna manera ha atentado, bien como decía Pirincho, contra la soberanía, ¿no? Y contra el derecho y contra la democracia. A mí me parece bien que se transparenten
como las pasiones. Me parece bien que haya alguien en la Corte Suprema que diga, no, nosotros vamos a revisar, porque al final se llegará se zanjará alguna decisión, pero por lo pronto no es como antes que uno decía, esto es azul y tienen que creer que es azul. Hay hoy día una discusión que puede llevarnos a lo que bien dice Nacho, a discutir cómo estamos conformando el Tribunal Constitucional, porque en Estados Unidos cuando un presidente propone un Supremo, ya sabemos que el presidente republicano va a proponer uno antiaborto, o sea, con su propia mirada ideológica. Acá pareciera que los Supremos son realmente los dueños de la ley y que donde está la mirada ideológica es en el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, ¿realmente queremos que sea así? ¿O realmente es así? Hay gente que es no sé, 100% limpia de propias ideas o ideología. Probablemente no. Y lo que hace Muñoz, y lo que han hecho otros jueces también, es un poco a mover la barrera un poco más allá. Lo que pasa es que la discusión es por un lado, tan técnica y por otro lado, tan profusa de apoyadores y no apoyadores que uno termina bastante confundido, ¿no? Respecto a qué es lo que va a pasar, quién va a poder interpretar. Por ejemplo, si mañana sale que uno puede sacar la plata de la AFP, ¿quién va a tener la última palabra efectivamente? ¿El Tribunal Constitucional o la Corte Suprema? Ahí entra en una discusión que podría generar, por más que me parece bien que esté ese debate, podría generar una cierta sensación de inestabilidad. No lo sé. Yo creo que sí, lo que pasa es que descontados los egos personales, que siempre son importantes y relevantes en política, el hecho de tratar de pasarse de listo, tener un poquito más de protagonismo, resolver alguna quita pendiente que uno tenía con lo del otro, la expresión más evidente del debilitamiento institucional justamente tiene que ver con el vacío de poder. Y la capacidad de llenarlo relativamente rápido, incluso por la vía de los hechos más que por el derecho, es una cuestión que está presente en nuestro debate. Ahora estamos discutiendo la pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, pero hace 2 meses atrás era entre la Contraloría General de la República y una empresa pública de mucha relevancia como el caso Codelco, y de la Contraloría con el Congreso. Entonces, la dificultad que tenemos es que si ustedes ven todas las instituciones de mayor jerarquía respecto de la cual tienen influencia significativa están en una suerte de pugna, no solamente por consolidar su poder, sino por extenderlo. Y la dificultad que tiene eso, que la pregunta es quién arbitra esto, quién lo resuelve. Y el problema es que lo resuelven los propios incumbentes. Es decir, el Congreso no puede necesariamente resolver esta cuestión porque hay una sospecha, a mi juicio, concreta y precisa, de que no necesariamente va a resolver conforme a los intereses del país, sino más bien adecuando qué es lo que más le conviene para ejercer su rol. El gobierno se queja de que el Congreso presenta proyectos que son de su iniciativa exclusiva. El Congreso se queja de que el gobierno con el excesivo presidencialismo los convierte en un buzón. La Contraloría General de la República empieza a meterse en cosas en las cuales tradicionalmente no se metía. Tenemos una Corte Suprema absolutamente expansiva en sus fallos judiciales, que podremos discutir si es bueno o malo o no. Tenemos una pugna con el Tribunal Constitucional y Sumisigue. Entonces, la sensación de agobio es que, claro, se transparenta, se abre, pero ¿cómo se resuelve esto? Sí, pero la pregunta es si eso es una demostración de una crisis del sistema o es una demostración, y puede resultar un poco paradojal, de una democracia vigorosa, ¿no? Es decir, porque lo que sí se está tensando son precisamente los ámbitos de competencia de las instituciones. Es decir, de todos modos es reflejo de una sociedad, digamos, por lo menos un sector de la sociedad que cree mucho en las instituciones, digamos, que sigue defendiendo desde las instituciones los ámbitos de competencia, los ámbitos de acción, y se tensa con otras instituciones, pero siempre tratando de hacer diferentes interpretaciones de la legalidad vigente, tratando de generar nueva normativa o institucionalidad que permita que se diriman los conflictos, pero igual siguen siendo las instituciones que están en pugna. Y creo que efectivamente cuando hablamos de la modernización del Estado, cuando hablamos de una estructura democrática que responda a los desafíos del siglo XXI, etcétera, etcétera, creo que también esto es parte de la discusión. Es decir, también las instituciones tienen que empezar a explicitar sus divergencias de manera de que se puedan ir generando estos espacios que no generen los vacíos de poder, ¿no? Es decir,
Claro, lo que pasa es que yo el tengo vacío- como una doble lectura con esa situación. Por otro lado digo, está bien que se produzca, que se explicite. Sí, hay una cierta dicotomía, sí, porque a diferencia del caso peruano, que Lucía conoce muy bien, la pugna entre el Congreso y el Presidente de la República es una cuestión de tanto interés ciudadano que, entre otras cosas, lleva a algo que parecía impensable en el Perú, que es que un Presidente de la República tenga más de 80% de aprobación Claro. ciudadana. Esto es al revés. Si lo más dramático de esto es que todo lo que estamos discutiendo a la gente común y corriente le No le interesa un importa. carajo, no tiene la menor idea y no le importa. Entonces, esta no es una pugna necesariamente que hable del vigor de nuestra democracia, lo voy a decir al revés. Yo creo que esta es una pugna entre incumbentes, entre poderosos, entre una élite que está tan alejada de la opinión pública que algo que podría justamente ser la expresión de una crisis institucional, la verdad es que pasa completamente colado. Y más bien te lo diría al revés, es la ausencia de política, es la ausencia de más densidad democrática lo que ha provocado esto. Porque cuando la Corte Suprema toma una decisión, cuando llena un vacío que no ha sido capaz de llenar la política, por ejemplo, en la interpretación de una norma medioambiental, claro, uno podría ir a golpear al pianista, pero el verdadero responsable es quien tenía esa capacidad de articular en un acuerdo social una solución que fuera legítima. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, nos podrá gustar más o menos, creo que hay problemas con su forma de nombramiento, con el exceso de sus atribuciones, pero es absolutamente razonable que en cualquier parte del mundo haya una instancia que nos diga que incluso las decisiones mayoritarias, por más grandes que éstas sean, no pueden vulnerar ciertos principios básicos civilizatorios. El caso de la Contraloría lo mismo, es decir, es la política lo que está fallando aquí. Sí, yo también Sí. creo que hay o sea, uno puede ver esto con el vaso medio lleno, medio vacío. Mucha de esta discusión, si bien a mí me parece bien que se transparente, porque transparentándose tal vez la ciudadanía se engancha. Esa es mi única percepción, porque lo que hay hoy día es todavía una discusión, digamos, entre gente que está tratando de avanzar un poquito sobre el poder del otro y el otro tratando de pelear que no le muevan la reja. Esa es la sensación que uno tiene cuando mira que estas discusiones, que además son discusiones que parecen como de la Inquisición, ¿no? Porque cada uno apela a unos artículos y a unas cosas Pero que se nadie sigue entiende. haciendo dentro del marco de las instituciones. No, por supuesto. Y no tenemos un ejecutivo que controla absolutamente o el Poder De Judicial acuerdo. o el Tribunal Sin duda, Constitucional, sin que me duda. parece que es una demostración de la degradación del sistema de forma mucho más radical. Es que ¿no? ese es el vaso medio lleno, digamos, el medio vacío es esta percepción de el ciudadano está desconectado y acá lo que hay es una élite que lo que está haciendo es avanzando en controlarlo todo, ¿cierto? Como pasa en otros países. Pero, claro, acá hay un cierto avance y hay otros que están resistiendo. Esa es la sensación Sí. que uno tiene, es que hay un avance y otros que resisten. Pero, ¿verdaderamente el Congreso resiste mucho? ¿O hay un acto performativo? Hace como que resiste y el otro hace como que manda. Entonces, para el ciudadano común y corriente, que es estar chato de escuchar todas estas peleas y ver que el crecimiento no da, que el desempleo, todas estas historias, es una sensación como más alejada. Por eso, De hecho, es tan interesante que uno, ya poniéndose más pesimista, podría incluso decir esto no tiene... Olvídate la versión del vaso medio lleno, medio vacío, del vaso pelado, seco. sin vaso. Sin vaso es que hay un cierto movimiento de la élite para acaparar y atrincherarse respecto de un conjunto de atribuciones que no han logrado ni la legitimidad ciudadana ni tampoco su favor democrático. Es decir, de que hay una cierta élite que ya perdió la pelea de la legitimidad, ya perdió la pelea de la seducción, ya perdió la pelea de convocar, poder seducir a la opinión pública, ser querido y respetado, y finalmente lo que está haciendo es atrincherándose en un armazón e incluso tomando decisiones que en otros contextos requerirían muchas veces de una cierta titularidad democrática que O una deliberación pública. Claro. Claro. Ese es Sí, un tema que yo está no creo que hayamos noticia en llegado a ese desarrollo. punto, digamos. Yo creo que efectivamente, o sea, las élites, la pulsión natural de la élite es cooptar los espacios, digamos. O sea, no existen, digamos, ejemplos en la historia que uno diga, oye, las élites fueron y dijeron, vamos a repartir poder. ¿Ah? Vamos a hacer que todos seamos mucho más soberanos y dueños de este país porque es justo. ¿Ah? No, la élite, su pulsión natural es tratar de cooptar todos los espacios.
posible, pero me parece que todavía estas instituciones, independiente de la desafección con la ciudadanía, todavía dan señales de ciertos niveles de autonomía, de ciertos niveles de capacidad incluso de tensarse entre las organizaciones y las otras instituciones tomando posturas relativamente ponderadas, y eso en el marco de lo que sabemos, digamos, de una política chilena absolutamente desafectada de la ciudadanía, con bajos niveles de aprobación, con bajos niveles de participación, etcétera, etcétera, me parece que no da cuenta de una crisis tan mayor, ¿sí? De acuerdo. El otro problema de la desafección de la ciudadanía con la política me parece que es evidente, ¿no? Sí. Oye, a propósito de esto, de las lecturas, de lo que pasa en un lado y lo que pasa en otro, metámonos un poquito en lo que sucedió en la Universidad de Chile, en amplio, con un estudiante, apareció en todos los medios de comunicación, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, estuvo en portada de varios diarios también, el caso, ahí vemos la foto de ella, el caso de un estudiante de trabajo social de la Universidad de Chile, que fue agredida en una de las clases. Ella ya le había pasado anteriormente en julio de este mismo año, a propósito de algo que había pasado en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, ese día además en específico, y ella hace una denuncia pública, de hecho a la misma superintendencia respecto a lo que le pasa a ella en específico. Y se abre ahí un tema respecto a, uno, los casos de violencia, los casos de agresión, los casos de tolerancia e intolerancia, la forma de reacción de las universidades, si esto lo podemos solamente, porque creo que había una fórmula, a lo mejor de los medios de comunicación, es como lo que vi, de focalizarlo casi exclusivamente en la Universidad de Chile, y creo que tiene que ver con más que solo la Universidad de Chile, sino que es un tema un poquito más grande de lo que pasa no solamente en las universidades a propósito de los distintos protocolos de casos de agresión, acoso, en fin, sino también un poquito de lo que estábamos hablando antes, respecto a las respuestas que se dan o las capas donde se discute, lo que se discute en un cierto nivel y las respuestas que se pueden dar institucionales a lo que realmente está pasando. Sí. Lucía hace clases sí. En la Universidad de Santiago, así es que puedes tener una mirada aquí como de estos temas. Yo no sé cómo en la Universidad de Santiago lo han visto, como después nos podemos meter un poquito en el caso particular, pero mira, por lo que supuesto, se está lo primero que hay que decir es que la universidad no debería ser espacio ni de violencia y por supuesto mucho menos de discriminación y no respuesta. Vivimos en una sociedad donde la gente se vincula violentamente. Yo creo que ese es otro elemento que tenemos que asumir. No es que en el mundo de la universidad la gente se dice cosas horribles y se puja, no, en el mundo social, y qué decir las redes sociales, y si no uno entra a Confesiones UC, Confesiones USACH, Confesiones, son estas páginas web donde la gente de forma anónima pone todo tipo de descripciones de lo que sucede. Entonces yo puedo ir y decir, profesor tanto es un pedófilo, o la alumna tanto, o sea, y eso es un mar de confesiones, justamente así se llama. Y evidentemente la universidad ha avanzado, y lo siguiente que quiero decir es, no puede haber doble estándar. O sea, lo que le ha pasado a esta alumna tiene que ser considerado de igual forma como si le hubiera pasado a otra alumna que lo que estuviera pidiendo es otro tipo de circunstancias de acoso, ¿cierto? El cuarto punto es que las universidades públicas y privadas no están preparadas para lo que está pasando hoy día. No están preparadas las públicas, yo soy profesora de la Universidad de Santiago, no están preparadas porque en términos públicos tenemos que hacer sumarios, los sumarios son larguísimos, los estudiantes muchas veces no entienden que el sumario no es para declarar culpable a alguien que vaya preso, sino es un proceso, ¿cierto? Que muchas veces son procesos que no terminan con conclusiones muy claras, que por otro lado hemos sacado los protocolos de acoso y de violencia, pero esos protocolos no necesariamente están vinculados con la ley. Ese es un tema, perdón Lucía que me meta, pero lo conocí también de cerca en la Universidad Austral de Valdivia, que fue una de las universidades que, vamos a conseguir un vasito de agua ahí a Lucía, que está súper atorada, pobre. En el caso de la Universidad Austral de Valdivia, que fue la que parte con todo ¿se acuerdan la movilización feminista del 2018? Que fue la primera que, cuando hubo en algún momento 25 facultades que más o menos estaban paralizadas. Bueno, conversando con varios profesores allá,
fue la que primero avanzó en los protocolos, porque claro, fue por una cosa temporal, empezaron a trabajar sobre protocolos, los terminaron, aplicaron esos protocolos con sumarios internos, con sanciones internas de la universidad hacia esos docentes o esos profesores, y lo que se encontraron después es que los protocolos finalmente no tenían mucho que ver con la justicia ordinaria. Entonces, algunos profesores afectados por los protocolos internos de la universidad acudieron a la justicia dijo, lo que está haciendo la universidad es que injusto, no se condice con la ley, tienen que reincorporarlo. Entonces la universidad dijo, claro, nosotros tenemos un protocolo que no dialoga con lo que dice la ley, entonces los protocolos tienen que en algún momento ajustarse con la ley, porque si no, no. Entonces las cosas, claro, corren por carriles separados en varias etapas, y eso es mucho más complejo todavía. Sí, lo último que quiero decir es que la Universidad de Chile no puede tener la respuesta que ha tenido, ¿no? O sea, yo esperaba que si esta fuera una persona con otra corriente política, con otra visión, la sensación que queda es que la respuesta hubiera sido distinta. Y eso es muy malo, porque finalmente a la alumna que hace un punto y ella dice, esto sucede porque yo soy de derecha, entre comillas, ¿cierto? Pero no me ha ayudado la FECH, no me han ayudado los estudiantes, no me han ayudado con el protocolo, pero si fuera de izquierda la respuesta sería distinta. Y eso me parece que es súper pernicioso. Pero ahí yo tengo un tema, porque ayer me preocupé de tanto conocer todas las entrevistas que ha dado, todas sus declaraciones, y también pregunté a la Universidad de Chile para tener como el panorama más claro, porque de repente uno dice cosas y como para no quedarse con... Y hablé con la gente de la Universidad de Chile también para preguntarle efectivamente, porque no quería quedarme solo con las columnas, ni con lo que habían dicho los compañeros y compañeras, para hacer si efectivamente, como enmarcar las cosas. Y confirmar que todo haya sido tal cual. Y efectivamente todo ha sido tal cual. O sea, ya tuvo una primera agresión, que fue cuando hubo una acción de encapuchados en julio dentro del campus Gómez Milla, y que fue un día o 2 días antes de la agresión también al hijo de la diputada Cristina Girardi. Sí. Fue como en ese contexto de algunas revueltas al interior del campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile. Y después tuvo este segundo episodio que ya entra a una sala de clase, no con sus compañeros de generación, ella está en 4º año, sino de primer año, y efectivamente la quiere un grupo, le dice que tiene que salir de la sala, el profesor dice que no, que todos tienen que quedarse en la sala, se retira un grupo y le lanzan agua. Y ella hace una agresión. En ese momento, lo que me confirman a mí la gente de la Universidad de Chile es que ella avisa, porque ya tenía un canal directo, porque como había sufrido una agresión antes, tenía como todos los teléfonos de la gente de la Universidad de Chile, llama al jefe de asuntos estudiantiles, e inmediatamente hablan un sumario, y lo que hacen es que, como dice el protocolo que tienen ahora a propósito de los casos de acoso y de agresiones, es que identifican a la alumna agresora, y lo que dice el protocolo, y lo aplican inmediatamente, es que a la persona agresora o agresor o al estudiante es al que lo dejan sin ir a clases, y ese protocolo se levanta inmediatamente. Así es. Y pasa eso en la Universidad de Chile. Y ella, y es la alumna, en el caso de la denunciante, la que decide ella no ir más a clases, que también es un derecho de ella. O sea, ella también puede decir, mira, yo prefiero no ir a clase porque, qué sé yo, obviamente el tema... Claro. Entonces, lo que dice la Universidad de Chile es que hay un tren de respuesta, independiente de las declaraciones públicas, que hay un tren de respuesta en este caso, que no ha salido en ninguna parte, que no se ha reconocido, y que la universidad actuó inmediatamente, incluso identificándola a la persona que la agredió, y diciéndole a esa persona que no puede ir a clases mientras la otra alumna, la agredida, esté en clases, como siguiendo los protocolos. Sí, yo creo que este tema tiene como 3 dimensiones, ¿no? Una, que yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, que no es posible que al interior de ninguna organización, y menos de la universidad, y menos de la Universidad de Chile, no se permita la libre expresión del pluralismo, la diversidad, las diferentes posiciones políticas, religiosas, qué sé yo, sexuales, etcétera, etcétera, y que tiene que haber una posición transversal de condena a cualquier acto de violencia o de intimidación o de censura de la expresión de esas libertades, ¿no? Yo creo que en eso tenemos consenso. Yo también, los antecedentes que he recogido es que la universidad respondió. Si la respuesta es insuficiente, es algo que podemos juzgar, ¿no? Yo creo que de parte de los expresidentes de la FECH, una carta de los ex 16 presidentes de la FECH muy clara condenando el hecho. A mí efectivamente las declaraciones del rector en la carta
que envía La Tercera o Como una Mercurio. columna. Una columna me parece un poco blanda, ¿no? Yo hubiera esperado una posición más tajante. Probablemente él también maneja ciertos antecedentes que le hacen tener una mirada un poco ponderada, imagino. Pero esa es la cuestión del caso puntual. A mí hay otras dos dimensiones que me parecen interesantes de abordar también. Uno que tiene que ver con esta cuestión que se ha instalado en la opinión pública, y no solo en el mundo de las redes sociales y Twitter y no sé qué, sino que también en los medios de comunicación, que es quién es más intolerante, ¿no? Como un combate, una disputa de si es más intolerante la derecha extrema o si es más intolerante la extrema izquierda. Entonces, evidentemente, este caso ha sido utilizado para pegarle a la izquierda, para interpelar al sector que siempre de alguna manera ha sindicado a la extrema derecha como los intolerantes, con el antecedente, por supuesto, de la dictadura y todo lo que eso conlleva, de censura, etcétera, etcétera. Yo creo que había un poco una sobrereacción en el entendido que la Universidad de Chile tiene alrededor de, no sé, 30.000 estudiantes, más de 30.000 estudiantes. De pregrado, 30.000. Sí, a mí me parece que había un poco una sobrereacción ahí de pegarle a la Universidad de Chile, que efectivamente es un cierto sector que tiene una ascendencia política más de centro izquierda o izquierda que otras universidades que tienen una carga hacia el otro lado. Y por último, me parece que hay una tercera dimensión que tiene que ver con cuáles son las condiciones que generan estos niveles de polarización, ¿no? Yo creo que efectivamente tanto los sectores extremos de izquierda, que efectivamente existen en todas las universidades, y particularmente en las universidades públicas, y que tienen una pulsión, un germen de intolerancia alto, digamos, y una manifestación violenta en muchos casos, y los niveles de polarización en la extrema derecha, ¿no? Y yo creo que ahí volvemos a un problema que hemos abordado recurrentemente en este panel y que lo estábamos hablando antes, que de alguna manera la calidad de la democracia, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que da la democracia? Yo no quiero con esto justificar ni explicar a los violentistas ni la emergencia de grupos que pudieran haber hecho estas agresiones absolutamente condenables, pero simplemente quiero tratar de entender qué es lo que hace que haya gente que se sitúa tan joven además en estos lugares como de no creer nada, simplemente antisistémico, que además ni siquiera muchos son de izquierda, digamos, son simplemente antisistema, antipolítica, anti todo. O sea, el Frente Amplio les parece que es sistémico y que es amarillo y que es vendido, digamos, que no es una fuerza ni transformadora ni que responda a sus propias necesidades. Y creo que ahí nuevamente la pregunta respecto a la desconexión del sistema político con los jóvenes, con la ciudadanía y las pocas respuestas que da la democracia, al punto de que la gente dice: es que no me importan las instituciones, que no me importa la justicia, no me interesa la democracia, no me interesa lo políticamente correcto, porque no creo que ustedes tengan ningún interés en el bien común. Creo que está absolutamente todo cooptado por las élites, por los grupos de poder, de influencia, etc. Y eso me parece que también es preocupante, porque independiente del caso puntual, es innegable que hay una radicalización de grupos extremistas, que yo ni siquiera lo atribuiría a la izquierda, de grupos extremistas, no solo en el sistema universitario, también en el secundario. Bueno, como habrás leído el domingo, esto me tiene completamente desencajado. Sí, fue tu columna de La Tercera. Sí, estoy furioso, la verdad, porque a mí me parece que lo que ha ocurrido al final es la punta del iceberg, el símbolo de una cuestión que venimos acumulando y que yo creo que tiene, como decía al final Nacho, independiente de las causas, la expresión y la constatación de un proceso de beligerancia, de violencia, no solamente física, verbal, que es poco consistente con los ideales que muchos de estos grupos dicen defender, que yo creo que no solamente lo han terminado de vaciar de sentido y de toda dignidad, sino que se han convertido, la verdad, de lado y lado en un grupo de pequeños fascistas, que niegan el hecho de que haya diferencias, niegan el sentido más profundo de la posibilidad de poder discutir, de debatir, y finalmente su único objetivo es negar lo que tienen al frente con una rabia que es francamente indescriptible. Y de esa perspectiva, a mí hay dos cosas que me pasan. Primero, tiene razón la Bea cuando si uno indaga, quizás la Chile tomó las decisiones, en fin, pero al final
La opinión pública se construye sobre los gestos públicos. Y hay dos cosas aquí que son francamente deplorables. Es decir, primero, no sé qué pelmazo entrevistaron en la universidad, no sé si era un profesor, un directivo, que hizo referencia a que a esta niñita se le podrían hacer clases particulares para resolver este problema. Con lo cual no solamente naturaliza el proceso de violencia, sino que termina transformando en victimaria a la víctima. Claro. Y generando impunidad respecto de estos otros que fueron los victimarios. Y lo segundo es lo de Vivaldi, que es francamente una vergüenza. Es una vergüenza respecto de cualquier persona, y particularmente de un rector de una universidad pública con la trayectoria que tiene la Universidad de Chile. Y tiene Nacho razón, yo creo que hay un conjunto de personas que aprovecharon esta vuelta para criticar a la izquierda de manera más dura, pero lo que me pasa es que probablemente lo digo con algo más de cercanía, porque tiene que ver con una cierta familia política que pertenece. Lo que es intolerable es el doble estándar de la izquierda en esta materia. Como lo ha sido siempre en la derecha, pero a mí me duele más que sea en ese sector político el que tengo más cerca. ¿De qué izquierda, Pirincho? Porque te lo pregunto... No, de toda la izquierda, y te lo voy a poner. Te lo voy a poner porque yo puedo hablar por el Frente Amplio, me siento identificado. El Frente Amplio, los líderes del Frente Amplio salieron rápidamente, yo considero un poco apresurado, digamos, a condenar el hecho. Pero mira, Nacho, pongámoslo... De manera bastante tajante. Apliquemos el sentido común. Mira, yo lo ponía en la columna. Si esto hubiera ocurrido en una universidad de orientación católica, y a una chiquilla se le hubiera agredido 2 veces, se le hubiera expulsado a la sala y se le hubiera tirado agua, por ejemplo, por ser de izquierda y estar a favor del aborto. ¿Para qué te digo? Si hubiera sido por una cuestión de orientación sexual o por origen étnico, aquí hubiera quedado una cagada de proporciones. Y nadie, bajo ninguna circunstancia, menos de nuestro mundo, se hubiera atrevido a decir o a poner sobre la mesa, que no lo hemos hecho aquí, afortunadamente, mira, en realidad, ojo, porque esta niñita andaba provocando, puso 2 carteles que dijo, la guata es mía y que mueren las guatas. No hubiera dado lo mismo. Y no hubiera dado lo mismo porque creemos razonablemente que un principio básico de toda democracia, y menos una universidad, es que una persona pueda tener ideas distintas. Como yo estoy absolutamente convencido que eso sí hubiera sido así, las reacciones entonces han sido sumamente tibias. Porque la gracia del doble estándar justamente es ese. Que uno con la misma profundidad y fuerza está dispuesto a defender los 2 casos, independiente cuál sea la posición política. Ahora tú me dices, Pirincho, no tenemos el contrafactual. Yo creo razonablemente, Nacho, que tú creí, al igual que yo, que si hubiera ocurrido algo como lo que te estoy describiendo, la reacción de la izquierda hubiera sido diferente, como la reacción de la derecha también, y no hubiéramos visto a la diputada Pepa Hoffman levantando la mano y pegando el grito en el cielo. Sí, pero sí. O sea, guardando las proporciones de la magnitud, me recuerda esa cosa que me violentaba profundamente de los fachos durante la época de la dictadura, cuando ocurrían este tipo de cosas y decían, algo habrán hecho. Sí, pero que... Sí, la sensación de que algo habrá hecho esta cabra, por lo tanto, esta guasta pero en el fondo es como que nos sorprendiéramos de algo que... O sea, vivimos en un país en donde me parece que hay otro tipo de discriminaciones mucho más brutales que de la que tú das cuenta, que también hemos perdido la capacidad de asombro. Por cierto, todo el tema de clases sociales, es decir, lo mismo, si esta guaguita que murió con una bala, no loca, con una bala disparada por alguien, con un arma comprada por alguien o robada por alguien, hubiera muerto en Las Condes, tendríamos, no sé, a lo mejor al país detenido. Ya, ¿no? Nacho, bueno, pero es una razón para interpelar respecto a eso, Pirincho, no para lo que te quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo en que los estándares de reacción pueden ser diferentes, pero yo te hago otra pregunta. Estos niveles, porque aquí lo que estamos es como frente a un caso de discriminación o de intolerancia respecto a ideas, en este caso políticas. Hablemos de otra idea o de otra circunstancia de discriminación. ¿Tú crees que en las universidades o en los colegios privados no hay discriminación, por ejemplo, de clase? Mucho más brutal que esta todos los días, de vasos de agua, de golpes a cabros por flaite, por punga, todos los días ocurre eso. Nacho, pero Pirincho, no veo el punto. No, simplemente te quiero decir es que hoy día nosotros conocemos este caso y reaccionamos y se exige como una vara a la izquierda que reaccione como con una vehemencia.
Ojo, porque también el hecho de que esto sea visible ya da cuenta, también como esta otra cosa como de si hubiera sido alguien de izquierda, no, el hecho de que sea una persona de derecha y esto haya tenido la repercusión que tuvo y haya terminado de entrevistar en los medios de comunicación, etcétera, también da cuenta de una visibilización o de una importancia mayor que se le otorga precisamente a una persona que se sitúa en la derecha y que se reconoce Es que, Nacho, discriminada. Mira, mi punto Entonces, a mí me parece que la reacción más bien... Como que yo veo el fenómeno contrario al tuyo, Pincho. No, mi punto es otro, Nacho. Es decir, a mí me parece que todos los ejemplos que hay puesto son ejemplos que muestran efectivamente el doble estándar. Lo que no entiendo es a qué viene el punto, porque del hecho de que haya sectores que generan procesos de naturalización de la violencia y discriminación en otros ámbitos, que deberíamos condenar y visibilizar, no se sigue entonces que terminemos siendo la peor de las cosas que justificar este. Como hay otros en los cuales no levantamos la voz con la misma fuerza, entonces no deberíamos levantarlo en este. Todo lo contrario. Y lo segundo es que en general yo lo que creo es que cuando estas cosas ocurren, el doble estándar no solamente se refiere a casos diferentes, se refiere justamente a reaccionar de manera similar en casos parecidos. Mi punto es que si esto hubiera ocurrido de otra forma, nuestra reacción sería distinta. Pero Es que, yo quisiera decir una cosa. yo siento que, perdón, pero no, Pero es que, mira, yo creo que hay el mundo universitario está mucho más violento de lo que uno cree fuera de la universidad. ¿Ah? Y por eso es que hoy día muchos estudiantes, y en algunas universidades la mayoría, no va a votar a las federaciones. Tenemos serios problemas de representación estudiantil en algunas facultades porque los estudiantes se están restando, porque sienten que esto hay como un fanatismo entre los grupos extremos, ¿cierto? Con niveles importantes de funa. O sea, yo he visto tomas que han terminado en cosas increíbles en términos de violencia que uno no esperaría. Y en ese sentido me parece cierto que esto lo que hace es desnuda, digamos, una situación que es una situación que probablemente no todo el mundo sabe. Que la gran mayoría de estudiantes de algunas universidades vienen además de una experiencia de violencia en el colegio, donde los colegios ya se resolvían los problemas, desde políticos hasta familiares, a golpes, a lo que sea. En el caso de esta chica, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo contigo, hay un doble estándar en la respuesta. Es evidente que hay un doble estándar en la respuesta. ¿Por qué? Porque ella empieza, digamos, porque hay una visión, yo creo, una utilización de su posición, que lo que hace es muestra a los otros cómo, bueno, ahora cómo van a hacer para responderle. Cuando ella sale, y sale toda la derecha, entre comillas, a facilitarle un colchón, lo que generan es, bueno, a ver muchachos, ahora salgan a decirnos que nosotros no tenemos, salgan a decirnos que nosotros no somos corruptos. Y ahí se genera esta sensación de doble estándar. Por eso es que yo ponía el punto en algo que es clave. Los sumarios hoy día no sirven. Necesitamos cambiar la forma como se resuelve esto. Porque cuando tú bien decías, abrimos un sumario, el sumario va a estar dentro de 30 días y lo que va a decir es que lo que sucedió no es nada. Probablemente eso es lo que va a pasar, ¿eh? Porque pasa en casi todos los sumarios que se abren en la función pública en general y en las universidades. Para poder enfrentar el fenómeno de la violencia de un lado y del otro, de los grupos extremos, ¿cierto? Necesitamos sistemas más rápidos en las universidades públicas. Después, otra cosa son universidades privadas. También me parece que el mundo de la izquierda, y a mí misma me pasa, que me parece raro, la situación me parece rara, la fortaleza del tema comunicacional me parece extraño, entonces uno empieza a averiguar y en otros casos probablemente no hubiera averiguado, y eso yo creo que uno tiene que reconocer que eso es así, porque claro, yo pensé... Perdón, sí. pero por otro lado es que ahí es donde quiero ponderar, digamos, respecto a las reacciones, no al hecho mismo. Este hecho ha tenido una visibilidad que ningún otro hecho de violencia al interior de una universidad, y que no estamos hablando, no te digo que no sea grave tirarle un vaso de agua a una persona y decirle que tiene que irse a una sala, pero ha tenido una visibilidad enorme, ha tenido el apoyo, el respaldo y la visibilización de los medios de comunicación, ha movilizado a 16 expresidentes de la FECH, como ningún caso, a escribir una carta condenando el hecho, 10 expresidentes, por supuesto, de tendencias de izquierda.
ha puesto a la opinión pública a discutir el hecho, se le ha dado una tribuna a esta chica que probablemente no tenía nadie, movilizó, que un poco más radical o no, que el rector de la universidad escribiera una columna en un medio el día domingo, se activaron sumarios, es decir, no me parece que haya un doble estándar respecto a una baja reacción respecto al caso. Me parece que ha habido una reacción y el hecho de que estemos hablando de esto y que los medios de comunicación estén hablando de esto y que esta chica haya tenido la visibilidad que haya tenido, me parece que da cuenta precisamente de la gravedad con que el sistema en su conjunto ha tomado esta situación. Entonces me parece que es precisamente un caso que no da cuenta de una falta de reacción de ningún sector, ¿sí? Creo que hay otros muchos casos en que podríamos descubrir en que efectivamente no ha habido suficientemente apoyo, suficientemente reacción, en que no se han tomado el caso lo suficientemente en serio, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo defiendo finalmente. Sí, yo también tiendo a pensar igual que el Nacho. Porque escuchaba al Pirincho, de hecho leí tu columna y sí, bueno, a mí me pasa que efectivamente, ¿cómo no voy a condenar que pase algo así? Porque además uno tiende yo siempre me pongo en los zapatos de la otra persona y digo, pucha, ¿qué me pasaría a mí si fuera mi hijo? Inmediatamente, o sea, como que yo pienso porque, pucha, uno ya pasó por la universidad, el otro está que entra, y yo digo, pucha, o sea, que terrible que entre así, porque obviamente entran con ganas de participar, de dar sus opiniones, y qué mejor espacio, como nos pasó, y tuvimos la fortuna, los 4 que estamos acá, de pasar por universidades, y qué interesante que fue poder discutir ideas, pasamos en épocas distintas, en momentos distintos, pero de poder discutir por lo menos en nuestra sala de clase, no sé cuán expansivo más habrá sido, poder discutir ideas y sentirse dentro de un lugar donde uno podía hacerlo, no sé qué circunstancias cada uno, pero entonces, por supuesto que uno dice, pucha, qué terrible que esto pase, que alguien tenga que enfrentar esta cuestión. O sea, yo creo que en eso no hay discusión. Pero respecto a la reacción, yo también no estoy de acuerdo. Creo que las cosas además se van construyendo de maneras distintas. Y pongo como ejemplo, a propósito de la misma ola feminista, cuando surge la ola feminista, y hoy día está como súper puesto el tema, digamos, de los casos de acoso, de abuso, y de cuando hay una discriminación por género, empezaron a surgir una serie de cuestiones que habían pasado históricamente y que nadie levantaba la voz. O sea, me acuerdo cuando una chiquilla cuenta esto que le pasó una vez en un examen de Derecho en la Católica, que el profesor, porque andaba con una blusa escotada, le dice, bueno, ¿usted viene a dar prueba o la vienen a ordeñar? Y que ella cuenta esa cuestión. Como, o sea, que yo no me puedo imaginar que a alguien le pase algo, yo creo que me hubiera puesto a llorar y no hubiera parado nunca más hasta ahora. ¿Cachai? Pues una cuestión tan violenta cuando tú vas a dar un examen más encima. Bueno, eso lo contaron un montón de tiempo después, en ese momento nadie reacciona, ni sus compañeras, ni nada, porque las cosas se van construyendo. Entonces, se van naturalizando y en ese momento todas, y yo me imagino que, como yo recuerdo que me pasó a mí seguramente cuando estaba en la universidad, de muchas cosas que debimos parar los carros en ese momento y no fuimos capaces. No fuimos capaces por 1000 cosas que después se construyeron y tú pudiste parar los carros. A mí no me cabe la menor duda que esto va a generar otras cosas después. Entonces, yo en esto también pienso que son cosas que se van construyendo, que aquí no hay una cuestión como... hay una discusión abierta, evidentemente, de quién es más ultrón de izquierda o si hay ultrones de derecha y esta discusión de fondo. Pero también tiendo a pensar que, por lo mismo que he visto a propósito de la ola feminista, que todo lo que pasó y todo esto que salió de adentro, que tenían las estudiantes, era por una acumulación enorme de que nunca se levantó la voz en tantas cosas que pasaban, con profesores que eran derechamente abusadores, con profesores que tenían defensa corporativa entre ellos, con muchas alumnas que nunca levantaron la voz y que hoy día deben haber dicho, pucha, ¿por qué no dijimos nada en ese momento? ¿Por qué no nos apoyamos entre nosotras? ¿Por qué además entre ellas también se abusaban unas otras? No, mira, está súper fresca, mira, siempre hace esto con el profe. ¿Por qué pasaban esas cuestiones? Y tú decías, ¿por qué no nos defendimos entre nosotras? Yo miro para atrás también la época en que estaba en la universidad y uno dice, pucha, ¿por qué no reaccionamos en ese momento de manera distinta? Porque yo creo que las cosas también se van construyendo en ese sentido. En esto. Yo también creo que aquí ha habido una reacción grande y eso marca antes y después en esta cuestión respecto a esta conversación de fondo de las tolerancias y las intolerancias, de cuánto tú apoyas o cuánto tú no. Y me parece que ahí hay algo como para no instalar lo que se instala habitualmente de pedir miles de credenciales para un sector
porque uno sabe cómo es el otro. Hay como un mantra, es como el tema de derechos humanos finalmente, que dice, bueno, si la derecha sabemos que no respetan los derechos humanos, entonces la izquierda tiene que siempre estar y dar examen por, no sé, y te sacan Cuba, Venezuela, Corea, hasta Corea del Norte. Entonces es como, a ver, paremos un poco. O sea, estar mostrando las credenciales todo el rato, ¿sí? Siempre hemos dicho que no a la violencia. ¿Por qué tenemos que mostrar la credencial de nuevo? Obvio que no a la violencia. Obvio que no. Obvio que estamos porque todos digan lo que puedan decir. Y yo quiero, ahora, las cosas se van construyendo de a poco. Yo también miro para atrás y digo, ¿por qué en este momento no hablé? O sea, yo, sobre todo el tema feminista, pues yo creo que las cosas se van construyendo. Y yo creo que había una reacción súper fuerte. Yo también leí la comunicación que hicieron en dos sentidos los presidentes y presidentas de la FECH. Por un lado, contra la violencia, y por otro lado, hablando de la Universidad de Chile, digamos. Pero creo que hubo una reacción. Mira, tenemos evidentemente una diferencia. Yo simplemente para hacer el punto creo que hay dos cosas. La primera, no solo la concedo, evidente, hay que distinguir respecto de la visibilidad, de lo público, de la reacción que generó, que es un tema en el cual estoy absolutamente de acuerdo y que muestra una base significativo, a una cosa que he tratado de decir que es distinta, que no es la reacción en sí, sino que es el comportamiento individual que cada uno de nosotros tendría respecto a este caso y hacerse el examen si lo tendría con la misma intensidad respecto del otro. Que el caso sea visible y que haya generado esta reacción me parece un signo de esperanza. Lo que no significa necesariamente, no es un signo de esperanza, que uno se interrogue personalmente y diga, yo habría reaccionado con la misma virulencia o hubiera dicho lo que dije, o al revés, hubiera sido tan condescendiente si esto hubiera sido de manera distinta. Porque la Bea dijo en una parte una frase que bien significativa, decía, nosotros, mucha gente, jefa, mucha gente. Y en nuestra familia es sumamente amplio. Y así como hay cosas que a ti te enorgullecen, y que a mí también, aunque no he sido parte de ellas, como el movimiento feminista, pucha, yo lo decía en la columna, es decir, por mucho menos, el movimiento feminista hubiera parado una escuela, hubiera ido a funar a estas personas. Los justicieros de Twitter les tendrían el currículum completo, es decir, hay algo simplemente para provocar. Si esta chiquilla hubiera sido una mujer de izquierda que fue funada o que fue agredida por estar en favor del aborto, yo te aseguro que hoy día en la Universidad de Chile no habría clases. No habría clases. Sí, yo no comparto tanto esa tesis, Pinicho, porque creo que, claro, cuando lo pone en el caso del aborto y lo lleva al ámbito más feminista, me parece claro, ahí hay una posible mecha distinta. Pero si lo llevamos simplemente a una persona de izquierda que hubiera recibido una agresión de estas características en la Universidad del Desarrollo, yo no sé si estaría tomada la Universidad del Desarrollo, no sé si hubiera habido... No, pues probablemente Por no. eso te digo, pero lo que te quiero decir es que no sé que si hubiera sido para el otro lado, hubiera habido una reacción mayor a la que ha habido, que a mí me parece que ha sido bastante tajante y categórica. Eso es lo que discrepo, digamos, como de tu tesis, ¿no? Pero felizmente estamos en desacuerdo para que este programa sea más entretenido. Claro. No, está bien, podemos seguir discutiendo, está interesante. Bueno, en fin, oye, estamos terminando. Se nos fue muy rápido, además. Es que habían dos temas muy potentes y que yo creo que de alguna manera están conectados. Sugerencias, los últimos minutitos siempre para las sugerencias. ¿No he ido a ver el Guasón por si acá alguien lo fue a ver? No. No, todavía no. Chiquillos se han perdido la mitad de su vida, con eso lo digo todo. Sí. Oye, a propósito de cine, mi recomendación, ya ¿Pero que cómo? Cinéfilo total. Estoy en los domingos de cine, Muy sí. bien. ¿Qué cosa? Fui a ver Emma. Buena. Qué consentimiento encontrado. Ella, notable, el guión un poco alambicado, súper cruda, súper brusca, súper linda, súper sincera. Un pelito pretenciosa, es decir, como tratar de abarcarlo todo, pero me gustó. Yo fui a ver La Odisea de los Giles. ¿Ya? La Argentina. La Argentina. ¿Buena? Con Darín. Ay, qué Darín. Muy buena porque es la demostración que el ciudadano promedio puede luchar contra la corrupción política, que de formas muy particulares, súper recomendable, es liviana, no es densa, vale la pena. En el sentido más de lo que es esta lucha diaria contra el abuso, ¿no? Vale la pena. Yo voy a torcer un poquito el espacio y voy a hacerle una sugerencia al gobierno y particularmente a la ministra de la Cultura,
respecto a los recortes del verdad. presupuesto 2020. Creo que estamos viviendo un momento vergonzoso en donde se vuelve a tener un gesto con un sector que además tiene costos absolutamente marginales respecto a los presupuestos del Estado. Y nuevamente, por segundo año consecutivo, se intenta hacer recortes para organizaciones que cumplen un rol sustancial en el desarrollo de la cultura y las artes y el patrimonio en Chile. Así que mi sugerencia, ministra, su secretario Juan Carlos Silva, es que vaya a conversar con la gente de Hacienda e impidan esta tontera que es intentar hacer un recorte a un sector que más bien toda la evidencia y todo el trabajo demuestra que lo que necesita son alzas, aportes nuevos, importantes y no recortes. Ya, yo suscribo todo porque estoy súper fome, no he visto ni leído ni nada, esto va mal. Solo se ha dedicado a politiquear, Yo, jefe. han tenido demasiadas reuniones, parece. Entonces, bueno, pero traigo sugerencias la próxima semana. Muy bien. Ya, Muy bien. Nacho, Lucía, Pirincho, muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos 5 vemos. cívicas, muchas gracias. Buena semana.